Pues muchas gracias a los organizadores, la verdad es que me parece una gran iniciativa. Y bueno, vamos a tratar un tema curioso para un bar, cuando menos. O sea, veremos que incluso aquí pues podemos dar ciertas opiniones de ciertos consejos en alimentación que igual en este ambiente se pueden sacar otro tipo de conclusiones diferentes a las que solemos decir. Entonces, bueno, está organizado en distintas partes, en distintos apartados, y vamos a empezar a ver cuál es mi composición corporal. ¿Cuál es mi composición corporal? Pues igual lo primero que decimos es somos lo que comemos, ¿no? Es la primera frase que nos sale. Bueno, veremos que hay que puntualizar esto y que no solo influye la alimentación, sino que influyen muchos otros factores, como vamos a ver. ¿Qué somos? Pues somos elementos. Somos hidrógeno, somos oxígeno, nitrógeno, selenio, calcio, hierro, zinc, muchísimos elementos que se unen formando moléculas, como el agua, que es H2O, o los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, el material del hueso, que es la hidroxiapatita, y diferentes moléculas más. Esas moléculas se unen formando células. Tenemos muchos tipos de células en el cuerpo. Tenemos neuronas, tenemos adipocitos, que son del tejido adiposo, que veremos, bueno, tenemos hepatocitos, del hígado, distintas células que se unen formando tejidos, como es el tejido nervioso, tejido muscular, tejido adiposo y muchos tejidos y órganos que tenemos en el cuerpo. Y esos tejidos y órganos se juntan formando el cuerpo, lo que estamos viendo ahora, ¿no? El cuerpo que, según el momento, podemos considerar estético o no un determinado modelo. En el momento actual parece que prima un modelo de cuerpo estético en la mujer, un cuerpo sin formas, pero hace unos años era un cuerpo con formas, con caderas, con pechos, ¿no? Y en el hombre ahora parece que prima como un cuerpo muy musculoso, pero eso no nos debe interesar desde el punto de vista de la salud. Nos debe interesar un cuerpo saludable, con un peso saludable, que no siempre coincide ni con mucho con el peso estético. Y entonces de eso nos debemos preocupar, de tener una composición corporal saludable que permita una buena salud y una disminución del riesgo de enfermedad. En principio, se consideran dos partes en nuestro cuerpo, como la parte magra y la parte grasa. Aproximadamente en una mujer adulta el 75% es masa magra, entre ello pues el tejido muscular y otros, masa magra, y gran parte de esa masa magra que es agua, de ahí pues las necesidades de agua que tenemos. Y luego la otra parte es la masa grasa, que en una mujer adulta es aproximadamente un 25% del peso total. Si nos referimos a un varón adulto, pues la masa magra es aproximadamente un 85% y la masa grasa un 15%. Como vemos, es mayor la masa grasa en la mujer adulta que en el varón adulto. Y luego, no sé si se verá en la diapositiva, pero distingue entre masa grasa esencial y no esencial. La esencial es lo que no podemos perder, que solo es un 3% en el varón, pero es un 12-13% en la mujer, por cuestiones reproductivas, y eso es así. Entonces, hay una grasa que no podemos perder porque el cuerpo empieza a ir mal. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces dicen, ¡ay, me sobra! No, yo es que me gustaría... No, hay unas cantidades que debemos tener, que es muy importante. ¿Qué factores modifican nuestra composición corporal? Pues lo modifican distintos factores, por ejemplo, la edad. Un niño recién nacido tiene una composición corporal muy diferente a una persona adulta, un adulto mayor. También modifica la composición corporal el que seas hombre o mujer. Ya hemos visto un poco. Y eso va a hacer que las necesidades de un hombre nutricionales y de alimentos vayan a ser diferentes
a las de una mujer. También si hay alguna enfermedad, pues hay enfermedades que llevan a pérdida, por ejemplo, de masa magra, o la obesidad, que aumenta la masa grasa, ¿no? Luego los genes, que no los podemos modificar, están ahí. Esa genética es parte de los factores que modifican la composición corporal. La actividad física, importantísimo, es un factor que también modifica la composición corporal, y luego, como veremos, la alimentación. En principio, como ya he dicho antes, una mujer adulta tiene más masa grasa que un hombre adulto. Tiene menos agua, menos hueso y menos masa magra, porque tienen más masa grasa, ¿no? Según vamos envejeciendo, vamos perdiendo agua, y una persona adulta, un adulto mayor, pues tiene menos agua, tiene más masa grasa, y eso va a hacer que tenga menos necesidades, por ejemplo, de energía, y por tanto deba comer menos, pero de una forma, como veremos, un poquito más equilibrada. Y bueno, pues tiene menos hueso, por eso va a tener más fracturas, y todo este tipo de composición corporal pues va a determinar, lo que digo, las necesidades nutricionales. Y luego también la actividad física mejora mucho la composición corporal, porque disminuye la masa grasa y además la hace menos central. No he hablado que la mujer, además de tener más grasa, tiene un tipo de distribución periférica, en lo que son caderas, muslos y pecho para la reproducción. Este tipo de grasa es menos peligrosa que la grasa más central, la de la cintura, la propia del varón. ¿Por qué? Porque este tipo de grasa acumulada en la cintura se puede mover más por el cuerpo y dar lugar, pues, a estas enfermedades cardiovasculares, diabetes y distintos tipos de patologías. Entonces, la actividad física no solo disminuye la grasa, sino disminuye esa grasa central, que tiende además a aumentar con el envejecimiento, y por eso es tan importante la actividad física. Y entonces, bueno, pues son factores a tener en cuenta. ¿Y la alimentación? Pues la alimentación, desde luego, vamos a ver que modifica la composición corporal. De hecho, según esa composición corporal que tenemos una serie de necesidades de nutrientes y, por tanto, de ingerir determinados alimentos en mayor o menor medida. ¿Qué es la alimentación? La alimentación es el acto de comer, es el acto de ingerir alimentos. Es, como sabemos, un proceso voluntario, consciente. Yo puedo comprar, cocinar, comer de una determinada forma los alimentos, de una forma voluntaria, y es algo que puedo modificar, que puedo educar. Y es muy importante, por ejemplo, este tipo de actividades de difusión de la ciencia de la nutrición, pues creo que son muy interesantes en distintos ambientes. ¿Para qué nos alimentamos? Pues nos alimentamos para cubrir esas necesidades de energía y nutrientes, pues que nos permitan realizar las actividades de la vida diaria, trabajar, vivir, y, por supuesto, pues también crecer, en el caso de los niños, de las mujeres embarazadas y lactantes, que están en periodo de crecimiento, y, bueno, pues cubrir esas distintas necesidades que decimos nutricionales. Pero hay que alimentarse también, por ejemplo, para reducir los factores de riesgo de enfermedad. Pedimos demasiado a los alimentos. Hemos estado hablando de medicamentos, de antibióticos, de su uso racional, de balas mágicas. Bueno, pues a la alimentación no se le deben pedir balas mágicas. A los alimentos no se les pueden atribuir propiedades curativas, preventivas ni de tratamiento de enfermedad. Son alimentos que nos pueden ayudar, interaccionando con los genes, con la actividad física que haces, con muchos otros factores, pueden mejorar nuestra composición corporal y nuestra calidad de vida, pero no son medicamentos, y esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Son alimentos y pueden ayudar a reducir distintos factores de riesgo de enfermedad, pero ellos no pueden curar ni prevenir como tal una enfermedad. Me diréis, pues en ciertos alimentos veo, por ejemplo, declaraciones saludables, ¿no?
hemos visto, reduce el colesterol plasmático. El colesterol plasmático es un factor de riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son multifactoriales y todo que por ejemplo se puede ver en ciertos productos para reducir el colesterol. Eso no es decir que reduce un riesgo de enfermedad, está reduciendo un factor de riesgo de enfermedad que es el colesterol. Y eso sí está permitido si las autoridades de seguridad alimentaria europeas así lo han admitido. Pero no busquemos balas mágicas en los alimentos. Busquemos cubrir nuestras necesidades nutricionales y algo más, pero sabiendo que no son medicamentos, ¿vale? Y luego también hay que disfrutar, eso es importantísimo. Lo que se está haciendo hoy, aquí con esta cerveza, con esta copa de vino, estos frutos secos, pues igual, según muchos, no es lo más equilibrado desde el punto de vista nutricional, pero es que nos alimentamos para algo más y es para disfrutar. La comida es algo social y es lo que estamos haciendo hoy aquí y eso es fundamental y no debemos perderlo nunca, menos como un país como España que tiene esta tradición, ¿no? Entonces, son muchas las razones por las que nos alimentamos y en algunos momentos pues primaremos más cubrir esas necesidades nutricionales y en otras primaremos más el disfrute, la parte social, muy importante. ¿Por qué comemos lo que comemos? Pues en principio comemos hasta hace muy poco aquello de lo que disponíamos, aquello cercano, aquello que estaba cerca, alimentos de cercanía, porque los transportes no eran lo mismo, no había una globalización, entonces pues se comía eso. Pero hoy en principio tenemos una disponibilidad enorme de alimentos, disponemos prácticamente de todos los alimentos durante todo el año. Ese concepto de alimentos de temporada lo estamos perdiendo y es una pena, Deberíamos seguir conociendo los alimentos de temporada y primar en esa temporada el consumo de esos alimentos. Lo estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué comemos lo que comemos hoy? Pues sobre todo por la parte de la publicidad, lo que nos venden en muchos casos, pero también por la cultura alimentaria que no debemos perder, que debemos seguir manteniendo. Entonces es importante conocer los alimentos que nos son más propios y luego, desde luego, pues probar aquellos que vienen de lugares más lejanos, pero igual de una forma pues más ocasional. La nutrición, a diferencia de la alimentación, es un proceso involuntario. Ahora, bueno, no puedo decir que no nos estemos alimentando porque hay gente aquí que sí se está alimentando, Cuando doy normalmente las clases en otro ambiente, pues nadie se está alimentando. Ahora sí, pero todos nos estamos nutriendo. Algunos os estáis alimentando y otros no, pero todos nos estamos nutriendo. Pero claro, yo no le puedo decir a mi cuerpo, ahora quiero, mira, esta síntesis de... No, eso no puede ser. De una forma directa yo no puedo ordenar a mi cuerpo qué hacer en cada momento. Pero claro, según me alimento, según esos nutrientes que incorporo en mi cuerpo a través de los alimentos que he comprado, que he conservado adecuadamente, que he cocinado, pues los nutrientes irán a un destino u a otro y entonces mi composición corporal, mi estado de salud, pues será mejor o peor. Entonces, de una forma indirecta, según lo que yo como, pues será mejor o peor mi estado nutricional. Bueno, he puesto el caso del calcio, ¿no? Como podría poner muchísimos nutrientes, porque necesitamos hidratos de carbono y lípidos, que sobre todo nos dan energía, pero mucho más, porque hay lípidos que son esenciales, ácidos grasos esenciales. Necesitamos proteínas, sobre todo para la estructura, ¿no? Para construir el cuerpo o repararlo. Nosotros ya más o menos no estamos creciendo. Hay un bebé que sí, pero mayoritariamente aquí no estamos creciendo, pero sí tenemos que reparar esas estructuras, ¿no?
Y eso lo hacen sobre todo las proteínas o minerales como el calcio, como el hierro incluso, esa hemoglobina en la sangre, y luego muchos otros nutrientes para que todo vaya bien, vitaminas y minerales reguladoras. Pero bueno, todo debe venir en una proporción. He puesto el caso del calcio. ¿Cuánto necesito? Pues según mi edad. Y la verdad es que en este caso, el que seas hombre o mujer no influye mucho. No sé si se leerá en la tabla, no influye mucho, pero la edad sí. ¿Cuáles son las edades que más necesitan? Pues los adolescentes, y porque es cuando más está depositando el calcio en esos huesos, y el adulto mayor, a partir de los 60 y más, para evitar que pierda mucho. Son razones diferentes, pero son de los grupos que más necesitan. Y eso es porque yo tengo aproximadamente 1000 miligramos, una mujer, o 1000 gramos, perdón, 1 kilo de calcio en el cuerpo, o 1,2 kilos en los varones. Pero parte de ese calcio se está moviendo y lo pierdo pues por la orina, lo pierdo por distintas vías, ¿no? Entonces, claro, lo tengo que reponer. ¿Y cómo lo repongo? Pues con esos 1000 miligramos. Dices, bueno, a mí eso no me ayuda mucho. Claro, entonces, ¿qué consejos damos? Alimentos que debes comer. Entonces, si yo pregunto aquí qué alimentos tienen calcio, aunque ahí tenemos una chuleta, pues desde luego el primero que citaríamos es la leche. Pero igual aquí hay veganos que no toman leche. Bueno, pues también tenemos, por ejemplo, brócoli, coliflor, en los cereales. En las espinacas hay muchísimo calcio. Pero me tengo que ir más allá de un libro donde viene mucho la composición de los alimentos. Tengo que ir más allá. Tengo que pensar. Pero de ese calcio que yo como, viene la leche, viene el brócoli, vienen las espinacas. ¿Cuánto va a asimilar mi cuerpo? Porque es que a veces se oyen frases que no tienen mucha lógica por ahí. ¿Tienes deficiencia de calcio? Come sésamo. Hay que tener cuidado, porque sí, hay mucho calcio en el sésamo, hay mucho calcio en las espinacas, pero se absorbe muy poco, entonces no me sirve, no me va a proporcionar calcio al cuerpo, se va a ir por las heces. Entonces tenemos que ser cuidadosos y no solo pensar, me han dicho que ese alimento tiene mucho calcio, mucho hierro, estoy poniendo el ejemplo del calcio, que son cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales, que se dice lo mismo. Pero yo tengo que ir más allá. ¿Y ese calcio se va a absorber o no? ¿Mi cuerpo lo va a poder utilizar o no? Y otra pregunta muy importante, ¿cuánto me puedo comer de ese alimento? ¿Me puedo comer 400 gramos de sésamo? ¿Que es lo que igual sustituye a un vaso de leche? Pues eso no tiene lógica, ¿no? Entonces hay que buscar alimentos que no solo tengan buena cantidad de nutriente, sino buena calidad del mismo y en un tamaño de la ración que sea normal consumir. ¿Vale? Entonces eso es una idea muy importante porque oímos muchas veces esto. Bien, y entonces, pues claro, ¿qué es necesario para que mi cuerpo esté bien? Pues un equilibrio. En la parte de abajo veis un equilibrio entre las ingestas por los alimentos y lo que gasto, que depende de lo que me muevo. Entonces, si yo tengo ese equilibrio a un peso saludable, pues voy a estar bastante bien. Y seguramente si además hago una alimentación equilibrada, que no abuso de los refinados, no abuso de los azúcares, de esas grasas trans que nos dicen, pues encima tendré un porcentaje de masa magra adecuado, ¿no? Si yo tomo más de lo que necesito, pues voy a ganar peso. Y si tomo menos, pues voy a perder peso. Pesos muy bajos o pesos muy altos están relacionados con una mayor mortalidad. No solo los pesos altos, asociados a alta grasa, sino también los pesos bajos. Entonces, hay que saber que hay que ingerir aquello para tu peso saludable. Se suele decir en un adulto ese IMC entre 18,5 y 25, más o menos. Bueno, pues ya empezamos a ver una imagen que es que la mitad de nuestros platos principales deben estar llenos de ¿qué? Pues de verduras y hortalizas no feculentas
Y frutas, las feculentas son patata, batata, este tipo de hortalizas, ¿no? Que tienen mucho almidón. Y pues debe ser ese la parte principal de nuestras comidas, ¿eh? La mitad de nuestro plato, aunque haya dos, pero el global de la comida, con su postre, debe ser frutas y hortalizas no feculentas. Y luego, por supuesto, ¿esto significa que no podamos comer carne? No, ni mucho menos. Va a haber unas recomendaciones de consumo de carne, de consumo de lácteos, de consumo de aceite y de otros grupos de alimentos que vamos a ver a continuación, pero esa idea de estas hortalizas no feculentas es muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué ocurre con los expertos? Pues que no todos damos las mismas recomendaciones. Lo primero, aburrimos con las guías alimentarias. Es en lo que nos tenemos que basar, no hay otra. Estas pirámides, estos triángulos, estas guías alimentarias. Pero es que nos peleamos entre nosotros y decimos, no, es mejor la pirámide de la SEM. No, yo quiero el triángulo flamenco. O la pirámide de Harvard. O yo quiero un plato, me gusta más el plato que... Entonces yo creo que confundimos un poco a la población. Entonces también vosotros debéis ser críticos y parte de la seguridad alimentaria. Luego analizas estas dos imágenes y salvo, por ejemplo, por el alcohol, luego no hay diferencias tan grandes. El alcohol ha sido un punto de discusión enorme en las guías alimentarias para adultos. Solo se admite, por supuesto, en guías alimentarias de adultos. Muchas guías, como la que veis, la parte, vamos, la que está el vértice hacia arriba, pues sí que admite ese consumo de vino o cerveza. Muy moderado, eso sí que es así, pero que es parte también de la dieta mediterránea. Es un consumo que por eso digo que luego podemos discutir sobre él, a ver qué opináis, en adultos sanos, sin nada en contra, de una ración al día las mujeres, solo una, y 2 los varones. ¿Qué es una ración de estas bebidas fermentadas? Pues son 100 mililitros de vino o 200 mililitros de cerveza. Como veis, son muy pequeñas las recomendaciones. Entonces sería que una mujer se podría tomar al día o un vaso de vino de 100 mililitros o una cerveza 200 mililitros y el varón o 200 mililitros de vino o 400 mililitros de cerveza. Y diréis, me lo preguntan siempre, ¿pero la salud cardiovascular? Pues sí, parece que tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular, pero tiene efectos negativos en consumos excesivos, pues en el hígado y mismamente en el cáncer. En las mujeres, consumos que podríamos considerar relativamente moderados, en ciertas mujeres, según su genética, puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el de pecho. Es así, bueno, luego me decís vuestra opinión. Pero es una recomendación difícil. Y esta otra flamenca ha decidido por quitar, ya veis que no hay ningún tipo de bebida alcohólica, no solo las fermentadas que suelen aparecer, han quitado todas. Y en definitiva, ¿qué nos dicen las dos guías? Pues aparte de esto nos dicen que al día debemos tomar unas 4 o más raciones de alimentos hidrocarbonados, sobre todo integrales, poco refinados. Pan integral, arroz integral, bueno, pues este tipo de cereales integrales, no refinados, según nuestra actividad física. Si te mueves más, pues más. Al día, antes decíamos 5 raciones de frutas más hortalizas no feculentas. Pues ahora esto está aumentando, que yo lo veo muy difícil de cumplir, pero ya dicen 3-4 de frutas y unas 2-3 de hortalizas no feculentas. Ya son hasta 7 o 8. Una ración de fruta pues puede ser una manzana, una pera o varias fresas, ¿no? 2 mandarinas, depende. De verduras, pues un plato
de verduras o una ensalada buena. Si es como guarnición, es la mitad de una ración. También al día unas 2-3 raciones de lácteos. Una ración, por ejemplo, es un vaso de leche. Al día también nuestro magnífico aceite de oliva virgen. Unas 3-5 raciones, 3-5 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen y extra en función de la economía de cada persona. Por supuesto, también están estos alimentos proteicos, carnes, pescados, huevos, legumbres, gran proteína, aunque de origen vegetal, que según algunos índices es prácticamente igual que el animal. Siempre se ha dicho que es peor, pero verdaderamente es bastante buena, según estudios más recientes que se han hecho más cercanos a la realidad, ¿no?, del ser humano. Y dicen al día 1 a 3 raciones, de forma que a la semana pues haya unas 4 raciones de legumbres, unas 3-4 de carnes, unas 3-4 de pescados, carnes magras, pescados tanto blancos como azules. Bueno, pues lo típico que nos dicen, frutos secos también, una racioncita que son unos 20 gramos, preferiblemente sin sal, y los huevos, que es una magnífica proteína, que es muy difícil decir cuántos. Y luego lo que nos dicen es que de forma ocasional, pues esas carnes rojas, esas chucherías, cuanto menos mejor. Bueno, este es el mensaje. Luego la interpretación pues es muy variable de unos a otros. Y en principio, si cumplimos estas recomendaciones, tendremos una buena salud, también disfrutando de la comida, cuidando comer despacio, relajado, sin televisión. No solo importa lo que se come, sino también cómo se come. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso. Mucho cuidado con conservar los alimentos bien. Y cómo lo que como modifica la salud del planeta, porque ahora tiene que ser saludable y sostenible. No solo el bienestar de las personas actuales, sino las futuras y las del planeta. Entonces, pues en principio se pretende conseguir los objetivos del desarrollo sostenible, que más o menos todos conocemos de la Agenda 2030, entre ellos hambre cero, pobreza cero, pues la salud del planeta, las aguas, la contaminación y todos estos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que influyen, como vemos, nos han dicho recientemente, los antibióticos y también nuestra forma de alimentarnos, influye en la salud del planeta. La verdad es que las recomendaciones para tener una buena salud del planeta son similares a las que acabo de decir para una alimentación saludable. Carne con moderación, fundamentalmente carnes blancas, no abusar de carnes de vacuno, carnes de ovino, carnes más grasas. Bueno, pues lo que he dicho se repite en esta salud del planeta. Y aquí tengo recogidos eso. ¿Por qué? Pues porque si vamos mirando el vacuno, la producción del vacuno, mayor gasto de agua, mayor producción de gases efecto invernadero, la huella esta del carbono, la huella hídrica. Ya también hay que mirar, además de esto, hay que mirar el tema del despilfarro alimentario. Aquí no está tan mal parada la carne. ¿Cuánto tiramos en casa? ¿Cuáles son los alimentos que más tiramos? Pues aquí ya no es la carne. ¿Cuál creéis que son los alimentos que más tiramos? ¿Cuál tiráis más? Fruta y verdura. Fruta y verdura, claro, fruta y verdura porque enseguida se pone más lacia. Esta forma de comprar que tenemos para mucho tiempo, ya dicen que para una alimentación saludable y sostenible, más mercado y menos supermercado, se dice a veces. Bueno, el caso es que son alimentos que se deterioran mucho más. También me comentaban el otro día, pero es que algunas veces no es que nosotros lo dejemos deteriorar, es que se pudre en el frutero. Eso también es verdad. Bueno, pues tenemos que saber bien guardar los alimentos, dónde los debemos guardar, revisar los frigoríficos, revisar los estantes, que no se pasen,
de fecha. Sabéis, un alimento cuando se pasa la fecha de caducidad, en principio no deberíamos consumirlo porque hay riesgo en principio para la salud. Sin embargo, si tiene fecha de consumo preferente, que la tienen muchísimos alimentos, pues eso sí se puede consumir un tiempo después, siempre que se haya conservado bien, que no veamos abollados los envases, bueno, alterados, ¿no?, el producto. Pero lo que suele ocurrir cuando se pasa esa fecha de consumo preferente es que igual sabe un poco peor o huele un poco peor, pero no es un riesgo para la salud. Luego otro tema que también hay que tratar, ¿no?, para conseguir esos sistemas alimentarios saludables y sostenibles, es el tema de los envases, el tema de los envases. Nos encontramos hasta un plátano y ahí su bolsa. Bueno, el tema del agua, que es algo que se ha oído hace poco y que es un tema también que podéis comentar vuestra opinión. El agua embotellada. También dicen que eso supone una carga de envases enorme, que mejor. Ya veis los problemas y los conflictos que ha habido con el tema de los bares, ¿no? Y aquí pues podéis dar también vuestra opinión. Bueno, una serie de estrategias que igual podemos hacer, pues igual un día al menos sin carne, bueno, tratar de adaptar nuestra alimentación un poco a los consejos que nos dan de alimentación saludable, porque además también va a ser más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Pero siempre cuidando la seguridad alimentaria. Y así conseguiremos pues una alimentación más saludable y más sostenible. Eliminaríamos en parte ese despilfarro alimentario, ese desperdicio alimentario, consumiendo pues esto, más vegetales, alimentos de proximidad, alimentos de cercanía, alimentos que no sean culturalmente propios. Eso es muy importante, la cultura alimentaria, y cuidando eso, que no se nos queden las cosas perdidas, ¿no?, por las estanterías de la cocina, por el frigorífico, por el congelador, y así pues conseguiremos una mejor salud y nuestra y del planeta. Y lo hemos tenido siempre. Me decía también el otro día una señora, venga a hablar de alimentación sostenible, ¿no sería más fácil hablar de dieta mediterránea? Pues esa es la realidad. La dieta mediterránea verdadera, la auténtica, es una dieta saludable y sostenible. ¿Y por qué? Porque son alimentos de cercanía, porque son alimentos de proximidad, donde priman los derivados del trigo, de la vid, del olivo, ¿no?, donde hay muchas legumbres, donde hay carne con moderación, como ocurría antes, que costaba encontrar la carne en el puchero. Ahora cuesta encontrar la alubia, la legumbre en el puchero, ¿no? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta que lo hemos tenido siempre una alimentación sostenible y saludable en la dieta mediterránea. Entonces, si vemos, pues es el ejemplo a seguir, que ayuda a controlar el peso corporal, a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de distinto tipo de patologías, pero la verdadera. Entonces, ¿hay que hacerse vegetariano? No, hay que cambiar nuestros hábitos alimentarios, volver a los de hace igual algunos años y aprovechar pues esas proteínas vegetales de las legumbres y esas nutrientes, vitaminas, minerales, fibra de las frutas y de las hortalizas no feculentas. Y la parte de abajo es muy importante, que aparece ejercicio físico. En la vida diaria cada vez somos más inactivos, sí, nos apuntamos a un gimnasio, pero luego no subimos unas escaleras, ni andamos de aquí a allí que cogemos el coche, no. Debemos tener una alimentación buena y una actividad física buena. Y vamos, alimentos refinados, muy ricos en energía y calorías vacías que te aportan en energía y nada más, y que esto no es bueno, y encima menor actividad física, porque no vale apuntarte a un gimnasio, está en el día a día. También veis en la parte de abajo la siesta. Y luego, ¿qué más? La comida en familia, cultural, y las formas de cocinado saludables, cocinados al vapor, a la plancha,
al horno, bueno, también está la fritura en el aceite de oliva. Y así pues conseguiremos una mejor salud y nuestra y del planeta. Bueno, hay una serie de preguntas, pero las voy a coger la chuleta porque ahí no las leo. Pensemos todos cuántos días a la semana consumo carne, cuántas raciones de frutas y hortalizas no feculentas tomo al día, cuántas raciones de legumbres a la semana, tomo cereales refinados o integrales, cuál es mi despilfarro alimentario, cuánta comida que pudiendo ser comida me la he dejado pasar y la tiro a la basura, qué puedo hacer yo a través de mi alimentación para mejorar mi salud, la de las generaciones futuras y la del planeta. Muchas gracias. Pues no sé si tenéis preguntas, imagino que sí. Sí. Hola, buenas. Yo trabajo con bebés que estamos introduciendo alimentos, entonces sí que es verdad que lo que estoy viendo últimamente es que es muy fácil a los niños, le pongo lo que les gusta y además le pongo la tablet o lo que sea para los dibujos porque me molesta. Entonces, claro, llegan a nuestro centro y siempre tenemos el problema de que es un niño que no para, que me levanto, que esto no quiero, y sí que es verdad que cada uno trae sus cosas, no es porque es un centro pequeñito. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, empecé a inculcar en los almuerzos el llevar fruta, yo almuerzo con ellos fruta, y ellos, al ver a los demás que van trayendo fruta, se van picando y van llevando fruta y van probando cosas. Entonces han sido las mamás y los papás, bueno, es que les va gustando más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que esos niños que, por ejemplo, sean más resistentes a tomar ciertas cosas, qué podemos hacer para introducirles un poco en ciertas cosas saludables? Y luego el tema también un poco de cantidades, porque yo creo que hay muchos papás que se ponen la misma cantidad, a veces llegan un tablet y dicen, bueno, vamos a ver, eso te lo comerías tú. Y también cosas, sí que es verdad que sí que en algún curso de nutrición que he estado yo, sí que dicen que para un alimento, o sea, no pueden decir que no te gusta si no has probado de varias formas diferentes, no combinado. Entonces, mi pregunta en general es ¿qué podemos hacer para la introducción de estos alimentos en los niños? Y luego otra pregunta es que también relacionada con esto, es que sí que he visto una tendencia que los niños como de 2 años, que anteriormente les gustaba de todo, empiezan a seleccionar comida. Y cosas que les gustaban ya no les gustan, o empiezan a decir, pues esto sí, esto no. Me gustaría saber un poco si es algo más de sentido del gusto, de algo táctil o de las texturas, o es más a nivel quizás mental o algo que según niño. Bueno. Es que es un poco, es en relación con la alimentación infantil. ¿Por qué los niños rechazan ciertos alimentos o por qué ciertos alimentos que hasta un determinado momento han aceptado luego los rechazan? Bueno, la verdad es que la pregunta es complicada porque ahí, claro, cada uno tiene una genética, lo primero, diferente, e incluso los nutrientes que ha ido recibiendo a través de la placenta, incluso luego es el tipo de leche y la alimentación de la leche, la composición de la leche de la madre, todo eso va a influir mucho. Y luego, desde luego, se puede educar. Por ejemplo, se puede educar el apetito de la sal. Aunque haya una base genética, se puede educar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en eso, en no echar sal a las comidas de los niños. Es lo primero que deberíamos hacer. No echar sal. Ya por sí mismo los alimentos tienen suficiente contenido en sal. Si tú te vas acostumbrando a un sabor salado, pues cada vez pides más. Eso ha salido hace poco, que nos van a intentar quitar la sal en el pan, por ejemplo. Ya lo llevan haciendo años, aunque no de una forma obligatoria, sí de una forma voluntaria. Si te lo quitan poco a poco, pues no te vas enterando y vas como educándote. Entonces, claro, pues es importante no abusar, por supuesto, de los alimentos azucarados en los niños. Resulta facilísimo, pues no sé si seguirá existiendo, el famoso aspito ese, ¿no? Les sueltas algo para que el niño se siente en la silla, para que el niño... Bueno, pues eso hay que evitarlo, pero es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo.
Luego también dicen algunos, yo debo decir que no soy la mayor defensora de ese tipo de alimentación, que no se les deben dar purés, que se les debe alimentar con trocitos, desde que se introduce la alimentación complementaria con trocitos. La patata, pues un poco chafada con el tenedor. Claro, yo ahí veo problema que ciertos alimentos son muy duros y puede haber un riesgo de atragantamiento, pero dice que ayuda a educar sentido del gusto y así. Y luego, bueno, pues eso que hacéis vosotros de en conjunto ver los niños, eso es muy bueno. Si ven que sus compañeros comen esa fruta, se va a estimular el consumo en ellos. Lo que es importantísimo es que haya un mensaje desde la familia, desde la escuela, el centro educativo, la guardería, lo que sea según la etapa, comedor escolar, y la sociedad común, ¿no? Que sea un mensaje uniforme, porque si no, claro, si los padres dicen, no, yo quiero que en el comedor al niño, si lo hacen allí, se le dé tantas raciones tal, pero luego en su casa no ven las legumbres, no ven la fruta, no ven la verdura, pues lo que dices tú lo rechazan. Es difícil porque hay una enorme oferta de alimentos muy atractivos. Sí que hay una regulación, un código de regulación de la publicidad dirigida a menores, donde se intenta prohibir la promoción de estos alimentos muy azucarados, pero la verdad es que es muy difícil en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque nos han llegado muchos alimentos de golpe. Si es que antes había para elegir pues un tipo de leche, o sea, y entonces esta sociedad con tanta oferta hace difícil una elección adecuada. Entonces, para ello, pues lo mejor es una buena educación en alimentación y nutrición como parte de educación para la salud, pero que llegue el mensaje uniforme desde la sociedad, desde la escuela y desde los padres. Y luego, pues sí, las recetas, los colores, pues por ejemplo, colores negros a los niños los rechazan, colores anaranjados, pues más, pues les vas estimulando un poco por estos colores que les resultan más atractivos, ¿no? Pero es difícil no solo para los niños, porque esto se puede aplicar a todos. Entonces, muchas gracias. ¿Más preguntas? El comer deprisa engorda, ¿no? pues en principio, pregunta que si el comer deprisa engorda. Bueno, nada engorda por sí solo ni adelgaza por sí solo. Esto no es balas mágicas, esto es un conjunto de acciones. Pero si comes deprisa, das menos tiempo a que llegue una señal de saciedad y entonces seguramente vas a comer más. Por eso los consejos que se dan es comer sentado, relajado, despacio, masticar bien, bueno, sin televisión, sin distracciones. Bueno, son consejos que se dan. Entonces es evidente que hay que comer más despacio de lo que a veces comemos. También, por ejemplo, en España se come muy tarde. Esto no es bueno. Hemos pasado hace unos años a comer muy tarde. Pues no, eso también puede ser un inconveniente para regular el peso corporal y para la salud en general. Entonces, sí, hay que comer más despacio de lo que a veces comemos, pero desde luego no llegar a eso de hacer agua a la comida como dicen algunos. Hay que, pues, término medio, ¿no? Por eso es tan importante comer en familia y ahora, claro, comemos muchas veces solos, te pones la televisión, estás con el móvil. Hay que comer con cuchara, hay que comer con cubiertos. Eso de comer con las manos, pues no es lo mejor. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. En estas pirámides, yo desde que soy pequeñito siempre las veo muy planas. Sé que están referenciadas un poco a la dieta mediterránea y tal, pero por ejemplo, el tema de los insectos a nivel sostenible y a nivel como fuente de proteínas es espectacular. Es un tabú el que nos las metamos, nos cuesta que al final no queramos meterlo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo lo que pasa es que aquí, claro, he desarrollado muy poco. Siempre los insectos es un tema que entra dentro del uso de los recursos del bosque para la alimentación sostenible. Hasta hace no mucho, en Europa estaba prohibido el consumo de insectos y de sus harinas. Y salió el poder consumir insectos enteros y sus partes. Y ahora, recientemente, está saliendo normativa respecto de las harinas.
Yo he hecho hasta alguna de estas charlas cortitas de ¿tú consumirías insectos? Pues cuando preguntas a la población la mayoría te dice que no, porque en España y en la mayoría de los países europeos son alimentos considerados tabú. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista sostenible pues son buenos, ¿eh? Y saludable, pues nosotros hemos hecho análisis, concretamente, bueno, aquí tengo alguna alumna de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, entonces se hacen para acabar la carrera trabajos fin de grado, y uno de ellos, que dirigimos mi compañera Mar Cavia y yo misma, era sobre el análisis de la composición de distintas harinas de insectos. Está bastante bien, está muy bien, la verdad. Eran de grillo, tratados con distintos tostados. Pero no sé, sería un tema preguntar también aquí, ¿consumiríais insectos? ¿Sí? ¿Por ahí sí? ¿Por ahí no? ¿Por ahí sí o no? ¿Consumiríamos insectos? ¿No? Veo que ves, ese es el problema. Entonces, también se está haciendo trabajo de tratar de meter en harinas, de hecho hay barritas que no los ves. De insectos, 1 litro de agua, 1 kilo de proteína de claro, sí, son 1000 litros. No hay ninguna discusión en sostenibilidad, ninguna. El problema es que comemos por razones también culturales. Pero las pirámides no evolucionan. En el año 97 estaba yo en... Son iguales. Bueno, evolucionan un poquito, pero muy poco. Bueno, de hecho es que es difícil que evolucionen cuando está prohibido un alimento en Europa, ¿no? Y cuando la legislación de harinas está saliendo ahora, ¿eh? Está saliendo ahora y no te creas que da muchas explicaciones. Yo el mayor problema que veo a la gente es que no lo acepta. Entonces, una salida sí que la veo pues en forma de barritas. Por ejemplo, yo probé distintos platos, uno era como un arroz meloso. Estaba bastante bueno. Pero luego te debo decir que probé unas croquetas y bueno. No, a mí me genera mucha controversia porque te puedes comer una piña de Costa Rica, pero un grillo de Tailandia no te lo puedes comer. Entonces, la globalización nos vale a veces y a veces no nos vale. Sí, pero ahí influye el tabú del alimento. Que hay otros países donde igual no te comen un mejillón, y aquí sí, pero bueno, eso es difícil. Yo creo que desde luego dentro del punto de vista de la sostenibilidad el insecto debe entrar en nuestra alimentación, sí. Está claro, no hay nada que discutir. Y que es un buen alimento nutricionalmente también. No sé si había alguna preguntita más. Yo antes tenía hablado sobre la sal y sobre los azúcares. ¿Qué cuidados debemos tener? Pues los azúcares libres, que define la OMS, que es muy restrictiva, no todos los expertos están de acuerdo, los azúcares libres son los que añadimos, los que añade el cocinero, ¿no? Este azúcar también que te echas a la leche, y la OMS, fijaros, considera como azúcares libres también los de los zumos, incluso los hechos en casa si los has colado, si retiras la pulpa, y los de la miel también, y por supuesto los de los refrescos, etc. Entonces, hay unas recomendaciones de consumo para una dieta de unas 2000 kilocalorías, unos 50 gramos. Bueno, no te creas que es tan poco, porque si no te echas mucho azúcar al café y tal, pero claro, si te echas un sobrecito son 8 gramos, si te echas 5 sobrecitos ya tienes los 40 gramos, bueno, te vas a pasar. Es un problema el consumo de azúcares libres, como de sal, como de grasa saturada, grasa trans en exceso. Pero lo que se llama dieta simplismo, el echar la culpa solo a un componente de la dieta, es un error. Entonces, hay que moderar, es difícil, por eso hay que mentalizar en un consumo de alimentos integrales, no refinados, y dejar para las fiestas no la prohibición absoluta, porque nos han puesto mayor impuesto. Por ejemplo, ahora los refrescos con azúcar tienen mayor impuesto. ¿Influye a la gente que coma? No estoy segura. Entonces, está claro, y de hecho eso difundimos, y hay políticas alimentarias para tratar de reducir el consumo de azúcares libres, pero los tenemos que ver dentro de una opción que no es buena,
pero junto con otras opciones que tampoco son buenas. Entonces, yo creo que es mejor educar en una alimentación sostenible, fruta, mejor que zumo, cereales integrales, mejores que cereales refinados, que prohibiciones absolutas. Entonces, es lo que opino, pero desde luego es un problema, es un problema. Vale, Sí. pues, si